Ok, bendecidos. La edición 31 de esta enseñanza, en Isaac te será llamada descendencia. Escúchenme. Estoy tratando de que ustedes entiendan esa expresión de Dios a Abraham. Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Es fácil aprenderse de memoria esta expresión. En Isaac te será llamada descendencia. Pero entenderlo es otra cosa. Y creerlo es lo que necesitamos nosotros. Escúchenme. Tú y yo solamente necesitamos creer para recibir las cosas que Dios nos ha prometido. Solamente creer. Ahora, nadie puede creer con el corazón sucio. Lo que significa que es importantísimo utilizar la palabra de Dios, la palabra profetizada por Ezequiel, que dice que Dios esparce su palabra como agua limpia, para nosotros ser limpiados de nuestras inmundicias. La incredulidad es una inmundicia. La negligencia es una inmundicia. Igual la mentira, todo lo que no agrada a Dios es inmundicia. Claro, el desorden. Por eso Dios a esas inmundicias las compara con la lepra. Porque aíslan a la gente. Tú sabes, cuando la gente de aquí anda mal, se esconde el pastor. Porque creen que es del pastor que se están escondiendo y no es de mí, se están escondiendo de Dios, no porque yo sea Dios, sino por la palabra que se predica aquí. Escuche. Algunos hermanos aquí saben que cuando yo digo algo es una profecía, porque sucede. Todas estas personas que se alejan tanto que el mundo comienza a absorberlos. Y de los que se alejan, escuche, de los que se alejan, están a un tris del adulterio. Hay un coqueteo con el adulterio. Usted, revísese usted y no se atreva a decir, ¿acaso seré yo, pastor? No, usted mire su vida. Mire que tanto usted utiliza la palabra de Dios para lavarse. Estoy hablando de toda la congregación, no del grupo que está aquí. Entonces, cuando Dios dice a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia, está diciendo, Abraham, el hijo que yo te di, en ese hijo tendrás descendencia. Oh Dios, diría Abraham, oh Dios, pero tú sabes que yo también tengo otro hijo, Ismael. No te preocupes por Ismael, por consideración tuya, Ismael también yo lo voy a prosperar. Ah, pastor, pero entonces uno como religioso también, si a ti lo que te interesa es esa prosperidad, estás perdido. Porque Ismael no entra como hijo de Abraham en el plan de Dios. Los únicos que entran como descendientes de Abraham tiene que ser, diga, a la manera de Isaac. A la manera de Isaac. Y el que no sabe cómo fue que Isaac fue engendrado,
para que pudiera nacer. Bueno, jamás, no tiene la más mínima posibilidad de entender qué significa en Isaac que será llamada descendencia. Y no tiene ni un ápice de posibilidad de creer. Y si no cree, escucha, si no cree, aunque lleve años congregándose, jamás será hijo de Dios. Jamás. Porque fíjate, lo que yo te voy a decir te puede sorprender a ti y algunos pueden decir blasfemia. Primero crees y después Dios te engendra. Si no logras creer, Dios no puede engendrarte. Cuando usted lee ahí en Juan capítulo 1, creo que es el versículo 9, si lo ubican allí, donde dice, a lo suyo vino. 11, a lo suyo vino. Hablando de Jesús, el Hijo de Dios, vino a lo suyo, vino a cumplir el propósito para lo cual Dios lo engendró como hombre. A lo suyo vino. Y los suyos, sus paisanos según la carne, los israelitas, los judíos. Cuando ya usted escucha hablar en el Nuevo Testamento de judíos, se está refiriendo en su gran mayoría, a menos que el contexto diga otra cosa, se está refiriendo al pueblo de Israel, judío, por su religión, por el judaísmo, no por el gentilicio. ¿Perdón? Los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero a los que le recibieron, yo te voy a decir, y tú te vas a dar cuenta, quiénes son los que reciben al Señor. No son los que hacen la oración de fe, muy mal practicada por los religiosos. Que repita conmigo: Señor, declaro que he creído y declaro que tú eres mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Usted no. Eso es un absurdo de una muy mala interpretación de Romanos 10. Y esa es la razón por la cual dan órdenes que me bloqueen. Porque como ellos siempre han utilizado esto para capturar y esclavizar a los que hacen esa oración. Porque cuando Dios dice a los que le recibieron, Juan, el escritor, dice, ¿quiénes son los que le reciben? Diga, los que creen en su nombre. Y para creer en el nombre de Dios, o creer en Dios, o creer en su palabra, no me va a decir que una persona que acaba de llegar, lleno de toda clase de inmundicia, vicio, adulterio, drogas, alcohol, homosexualismo y todas las inmundicias, porque haga una oración, ya recibió al Señor. Escuche. Tiene que creer. Dice, los suyos no le recibieron, los judíos, pero los que le recibieron, y especifica, los que creen en su nombre. Dios, a los que creen, escucha, a los que creen, no pierda el corazón, a los que creen, Dios les da potestad de ser hechos hijos. Si no creen, Dios no le da esa potestad.
Si no creen, Dios no le da la potestad de ser hechos hijos. Y dice, y los hijos de Dios no son engendrados por los hombres. Oído, los hijos de Dios no son engendrados por los hombres, son engendrados por Dios. Ten pendiente de eso para cuando vayamos a desarrollar en Isaac te será llamada descendencia. O sea, ¿a quienes Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios? Los que creen en su nombre, ¿verdad? A los que creen. Ahora pregunto, ¿a quiénes son los que Dios engendra como hijos? A los que creen, si es lo mismo. A los que creen. Entonces recuerda, en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a darle un brinquito ahí en Isaías 21. Yo tengo esto solamente en bosquejo, porque eso está aquí en mi corazón, pero como yo escribo los versículos, en Romanos 9. Yo hablé de Isaías 21. No, ni siquiera era Isaías, es un lapso, es Génesis 21. Pero vamos a complacerte, vamos a leer Génesis 21 primero. Pero ya tú estás seguro que para Dios poder engendrar un hijo, el hijo primero tiene que... Génesis 21, el versículo 8, vamos a leer como hasta el 12. Hablando de Isaac, porque usted sabe que ahí en el capítulo 21 es donde dice que visitó Jehová a Sara e hizo Jehová con Sara, como había hablado, y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham, aún en su vejez. Dice, y creció Isaac y fue destetado, o sea, ya dejaron de darle el seno, o la teta, que es lo mismo. E hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara, escuche, que el hijo de la egipcia, diga Ismael, 14 años mayor que Isaac. El hijo de la egipcia, el hijo de Agar, el que había engendrado a Abraham, el cual esta Agar le había dado a luz a Abraham. ¿Qué hacía Ismael? Se burlaba de Isaac, su hijo. Por tanto, Sara, pastor, ahí no dice Sara, no tiene pendiente. Sara dijo a Abraham, Abraham, échame a esta esclava de aquí y a su hijo. Por esta razón, porque el hijo de la esclava no va a heredar con Isaac mi hijo. Porque el esclavo no va a heredar con el heredero. Porque el religioso no puede heredar con el creyente. Te di una clave. El religioso no puede heredar con el creyente. No hay liga. Lo voy a decir otra vez y no te voy a decir más nada. El religioso no puede heredar. Dice el 11. Este dicho, ¿cómo le pareció a Abraham? Grave en gran manera. O sea, gravísimo. A causa de su hijo, porque era su hijo, el que él había engendrado. Entonces, dijo Dios a Abraham, Abraham, no te parezca grave a causa de Ismael. El muchacho Ismael.
y de tu mujer, no tu esposa, de tu mujer, tu sierva, tu servidora, en todo lo que te dijera Sara, oye su voz. Porque en Isaac, deja que este muchachito Ismael, yo lo voy a prosperar. Claro, pero tu descendencia. Y donde yo quiero que tú vayas entendiendo cuál es la descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces mira la diferencia. Ismael, hijo de Abraham, por cuenta de Abraham, patrocinado por Sara. Ismael, hijo de Abraham, engendrado por Abraham. Sara, si Dios no la visita, no sale preñada. Si Dios no habla con ella, no sale preñada. Y ya tú sabes que la palabra de Dios es viva, tiene vida. Tú sabes que le da vida a la palabra de Dios, la simiente. ¿Tú sabes quién es la simiente? En Isaac te será llamada descendencia. Ahora sí, Romanos 9. Versículo 6. Esto no se estudia. Esto es el resultado de la comunión permanente con Dios. La lectura, la oración. En la oración te he enseñado 8 expresiones de por qué debemos orar. Jesús dijo, orar siempre es una necesidad. Orar sin desmayar es una necesidad. Y después Pablo dice, oren sin cesar. Oren en todo tiempo. En todo tiempo. No es que te lo aprendas, sino que debes entender que es necesario orar en todo tiempo. No importa que tú estés en una fiesta, tú puedes orar allí. No tienes que arrodillarte, ni tienes que mostrarle a la gente que tú estás orando. En todo tiempo, con toda oración. Sigue diciendo Pablo, perseveren en la oración. Después dice a los romanos, sean constantes en la oración. Y después dice, o sigue ahí tácito, oren con espíritu ferviente. Pónganle fervor a la oración. Porque yo sé, hermano, yo he pasado por ahí esa oración de que voy a orar para salir rápido de la oración, para tener mi día disponible para lo que yo quiero hacer. Entonces la oración se convierte como en un trapo sucio, ya, para quitármelo de encima. La oración debe ser tu deleite. O sea, la oración es parte de los caminos de integridad y del temor de Dios. La oración es lo único que te lava de todas las inmundicias. Siempre y cuando ores con las mismas palabras que Dios esparce, como hoy. Dios a través de mi boca está esparciendo su palabra como un agua limpia. Para Dios poder limpiarte o limpiarnos, porque a mí también, de todas nuestras inmundicias. Y entonces Cristo, el Espíritu de Dios, vaya siendo depositado ahí en el vacío que dejó el sucio que salió.
Dice el versículo 6, no lo hemos leído todavía, ¿verdad? Dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Y les voy a explicar por qué. La palabra de Dios no ha fallado. No es que Dios no le haya cumplido a Israel lo que le prometió. O es que Dios no pudo cumplirle lo que le prometió a Israel, porque Israel no hizo lo que Dios le dijo. Entonces no es que la palabra de Dios haya fallado. Escúchame, te voy a poner un ejemplo. Pastor, yo sí creo que ha fallado porque yo he dado mis diezmos y mire. No es que haya fallado. Es que tú no has creído. Es que no te has lavado. Es lo mismo. No es que la palabra de Dios haya fallado. Por esta razón. Escuche. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Te lo explico de una vez para que no estés ahí. Está diciendo, no todos los israelitas han creído. Y el verdadero israelita es el israelita que cree. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ya tú puedes decirlo por qué. Diga, porque primero hay que creer y después Dios engendra. Ni siquiera por ser descendientes de Abraham son hijos. Sino que son hijos a la manera de Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. O sea, los hijos tuyos, Abraham, son los que sean engendrados a la manera de Isaac. ¿Quién engendró a Ismael? Abraham. ¿Quién engendró a Isaac? Dios. Entonces no es lo mismo decir, tu descendencia igual, son descendientes, los ismaelitas, los sirios, son descendientes de Abraham. Pero según la carne, por la línea de Agar, por la línea de la esclava, por la línea del hijo de la esclava. ¿Me dejas jactarme un poquito? Déjame jactarme un poquito. Esto no te lo enseñan en cualquier parte. Dale gracias a Dios que te trajo aquí. Y no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por el ministerio. En Isaac te será llamada descendencia. Si yo no lo engendro, no es descendiente de Abraham. Es en Isaac. Es a la manera de Isaac. Yo visité a Sara, dice Dios. Le hablé a Sara. Y Sara oyó mi palabra. Y cuando la creyó, lo mismo que María, concibió. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne. Te explico. Ismael. Los hijos, los descendientes de Abraham, como hijos de Isaac según la carne. Los hijos que Isaac engendró con Rebeca. Eso no lo engendró Dios. Eso fue pura luna de miel de Isaac. No te me duermas. Claro. Jacob, según la carne. ¿Y Jacob quién es? Israel. Israel tuvo 12 hijos. ¿Quién los hizo? Él. Para que sean hijos los israelitas, nietos de Isaac, bisnietos de Abraham, pero según la carne, para que sean israelitas, para que sean descendientes de Abraham, tienen que creer. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. ¿No leímos en Juan 1 que los hijos de Dios los engendra Dios? No es por ningún hombre puede engendrar hijos de Dios.
Hombre engendra hombre. ¿Y Dios qué engendra? Hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios, escucha, los hijos de Dios debemos vivir diferente a de los hijos de los hombres. O sea, nosotros los que hemos sido engendrados de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, tenemos que vivir diferente a cuando vivíamos, cuando nuestro Padre nos engendró y nacimos nosotros con esta carne. Pero cuando ya Dios pone su simiente incorruptible dentro de nosotros, para engendrarnos como hijos de Dios, quiere decir que ya Cristo está ahí. Hay una parte del mismo nosotros, del mismo yo, es el mismo yo. El mismo yo, pero ahora tiene un refuerzo, se llama Cristo. No es otro, es el mismo. Oído, Jesucristo es el mismo Jesús, pero ahora está amalgamado con Cristo para siempre y un cuerpo incorruptible. Es el mismo Jesús, el que murió, no es otro. Si no ha masticado, no trague. Y para eso, hermanos míos, son los lavamientos. Por eso tú debes lavarte en tu casa. Los esposos deben lavarse. Escucha, te voy a decir, para mí es una desgracia que los esposos no se laven. Pastor, ¿y usted qué va a hablar? Yo estoy hablando. Diciendo que para mí es una desgracia que los esposos no se laven. Porque si no hay lavamiento, los hijos se van ensuciando. Y te los ensucian ahí en tu casa y te los ensucian allá afuera. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. Pastor, ¿y cómo es la promesa? Versículo 9, la palabra de la promesa es esta. Dice Dios, por este tiempo vendré. Por este tiempo vendré. Y Sara tendrá un hijo. Si Dios no viene, Sara no concibe. Entonces, en Isaac te será llamada descendencia. Tenemos que ser engendrados de la misma manera que Dios engendró a Isaac en el vientre de Sara. Y para poder ser engendrados en el vientre de Sara, tenemos que creer. Para que Dios nos engendre como hijos, tenemos que creer. Porque los judíos no recibieron a Jesús. Pero los que le reciben, que son los que creen, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los engendra Dios, no los hombres. ¿Cómo vamos de tiempo, Telma? ¿Estaba dormida? No, porque no he visto ninguna tableta, amor. Ah, entonces el que está dormido soy yo, fíjate. No había dado cuenta. Claro. No, pues estoy tan concentrado que no. Pregúntale a Telma, a Víctor qué fue lo que dijo, oíste, Telma. Ahorita le pregunta, no, ahorita. Juan capítulo 8. Versículo 37. Este es Jesús en una bronca que tiene con los fariseos.
un forcejeo. Entonces Jesús le dice a los fariseos, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Yo sé, ustedes son descendientes de Abraham, eso es indudable. Todos los israelitas son descendientes de Abraham, todos, porque son hijos de Israel. E Israel fue hijo de Isaac. E Isaac fue hijo de Abraham. La diferencia es que los hijos de Isaac no fueron engendrados como los fue Isaac. Ni los hijos de Israel tampoco. Entonces, como no fueron engendrados, necesitan ser engendrados con la misma simiente con que fue engendrado Isaac. Pero para poder ser engendrados con esa simiente, ¿qué necesitamos? Ay, ya entendiste. Para que seamos descendientes a la manera de Isaac, necesitamos tener la simiente que Dios metió en Sara para que Isaac naciera. Perdón, para que Isaac fuera engendrado. Entonces, para que Dios deposite esa misma simiente en nosotros, tenemos que creer. ¿Creer en qué? En lo que Dios nos predica. En lo que Dios nos enseña. ¿Tú crees que yo me pongo a estudiar esto? No tengo la facultad de decirte esto. Porque déjame decirte, yo solamente tengo los versículos aquí, no tengo nada. Yo solamente recibí el mensaje, yo dije enseguida a Telma, escribe allí, porque la gente de pronto pensó, ay, qué bueno, se murió la mamá del pastor, mañana no hay servicio. Ay. ¡Oh! ¿Qué te parece? Imagínate, lo menos que piensan que hoy hay servicio. Y el pastor debe estar llorando allá a la mamá. Pero tú sabes por qué, ¿sabes qué es lo que pasa? No hay lavamiento. Versículo 37. Le dice Jesús a los fariseos, israelitas, judíos, descendientes de Abraham, descendientes de Israel. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Y sabes por qué ustedes procuran matarme? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. O sea, ustedes no pueden creer lo que yo digo. Para que ustedes sean descendientes de Abraham, tienen que creer en lo que yo digo. Ahora, si usted se pone a estudiar esto y busca una concordancia, ya usted coge otro camino. Y eso es lo que no le gusta a la gente. Es más, yo voy a luchar conmigo mismo, porque es posible que yo tenga de pronto un tonito así como que... Un tonito así como antipático, no grosero, antipático. Es posible. Entonces yo te lo voy a decir de esta manera, te lo voy a decir mejor de lo que te lo decía antes. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Lo que no quiero es parecer un religioso hipócrita. Porque yo recuerdo que alguien que no voy a decir, cuando comenzó a predicar, quería predicar como el Cristo de las películas mexicanas, como el Jesús de las películas mexicanas. Impostaba la voz así. Entonces yo no quiero, pero tampoco quiero predicar como si fuera antipático. Y es posible, ¿verdad? Que de pronto la gente sí quiere creer en la palabra, pero en lo antipático, así es Freddy, la próxima le da con un cuchillo. De pronto lo antipático mío es lo que impide que la gente... Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Quiere decir que ustedes no han creído, porque es que mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ustedes hacen lo que han visto cerca del Padre de ustedes. Respondieron, porque son contestones, y dijeron,
los judíos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueras hijo de Abraham, las obras de ustedes fueran obras de fe. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando Dios le hizo el examen, ofreció a Isaac. Y Abraham, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Pastor, pero Abraham tenía 2 hijos. Sí, para Dios. El otro no existe, como si no existiera. Unigénito. El otro yo no lo cuento como hijo tuyo. Los hijos que yo voy a contar como hijos tuyos son los que creen en mí. Ofrecía a su unigénito, a pesar de que Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham dijo, ¿sabe que allá en Gálatas capítulo 3 dice que la Escritura, previendo de antemano que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, de antemano también Dios le predicó este evangelio a Abraham. Y este evangelio fue el que Abraham creyó. Vamos a verlo y regresamos ahí. Gálatas 3, regresamos ahí. No me dejen pasar de Hebreos 11 porque ahí termino. Gálatas 3, sí. Déjame y busco porque yo esto lo tengo no como lo estoy predicando, sino como lo recibí. Gálatas 3, versículo 5. El apóstol Pablo le pregunta irónicamente a los Gálatas, la iglesia en Galacia. Dice, aquel que a ustedes les suministra el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, lo hace porque ustedes hagan obras de la ley de Moisés o porque ustedes oigan con fe. Entonces la respuesta es, oír con fe, porque por las obras de la ley, Pablo dice aquí en los Gálatas, en el capítulo 2, ningún ser humano podrá ser justificado. Entonces la respuesta es, por oír con fe es que Dios nos suministra su Espíritu. O sea, vuelvo y caemos en Juan 1. Por creer es que Dios nos engendra su Espíritu. Así fue que Abraham creyó a Dios. Oyendo con fe. Creyéndole a Dios. Y eso les fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que para ser hijo de Abraham hay que tener fe. Te lo digo de esta manera. Para ser hijo de Abraham hay que creer. Porque los hijos de Abraham, según Dios, son hijos que él engendra, como Isaac. Los hijos de Abraham tenemos que ser hijos a la manera de Isaac. Diga, engendrados por Dios. Para que Dios nos engendre, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Y para creer tenemos que lavarnos, ¿verdad? Mira, si nosotros tuviésemos el potencial para predicar esto por todos los canales de televisión, para buscar sitios donde pudiese asistir mucha gente, aún personas que llevan 15, 20 años predicando se iban a dar cuenta que todavía no han sido engendrados por Dios.
Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, o había de declarar justo a los creyentes, a los gentiles, de antemano le predicó el Evangelio a Abraham. Cuando le dijo, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, no fue que Dios le dijo, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Está diciendo, cuando le dijo eso, le tuvo que predicar todo el Evangelio para que Abraham creyera lo que vamos a leer. Allá en, lo que vamos a leer, a seguir leyendo, allá en Hebreos 11. ¿Viste cómo cuadra todo? Hebreos 11. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando Dios le hizo un examen del evangelio que le había predicado, un cuestionario como el que le hago yo a ustedes, Abraham no dudó en ofrecer a Isaac en sacrificio, en holocausto, a pesar de que había recibido la promesa de que en Isaac sería la descendencia de él. ¿Por qué? Dice el 19. Porque los 3 días de camino de la casa de Abraham al monte Moriah, donde había de sacrificar a su hijo, porque allí fue el monte donde Dios le dijo que debía hacerlo, y quedaba a 3 días de camino. No era otra cosa que Dios darle a Abraham 3 días para que meditara en lo que ya Dios le había enseñado. Era un quiz, era un examen. Entonces los 3 días, dice el versículo 19, Abraham se la pasó ¿cómo? Pensando. ¿Qué pensaba? Que Dios es poderoso para resucitar a su hijo de entre los muertos, así él lo matara. Así lo degollara, así lo quemara en holocausto. Para Dios no hay nada imposible, ya él lo sabía. En nada hay imposible para Dios. Porque si no le fue imposible a Dios preñar a Sara, que ya no menstruaba, que ya no podía ni siquiera darle seno a su hijo. Y no solamente Dios preñó a Sara, sino que la restauró, porque Abraham de más tarde dice que fue destetado. ¿Qué significa eso? Que después que lo engendró, tenía leche en sus tetas para amamantar a su hijo Isaac. De donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Vete a rever ahí, vete al versículo 11 de Hebreos. Usted sabe que allá en Génesis vimos que Dios visitó a Sara y... Ok. Hebreos 11, versículo 11. Por la fe. También, así como Abraham, también. La misma Sara, o sea, la misma Sara estéril, que Abraham no podía preñar. La misma Sara estéril y ya entrada en años, que no tenía la más mínima posibilidad de concebir. La misma Sara, siendo estéril, a pesar de su edad, a pesar de ser estéril, recibió, diga, poder, fuerza. ¿Para qué? Para concebir. Y no solamente eso, sino que dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Por esta razón. Creyó. Es que, ¿qué fue lo que creyó? Que cuando Dios le dijo, cuando Dios le habló, ella creyó. Cuando creyó, recibió la simiente que da vida. Cuando recibe la simiente que da vida, ella concibe a Isaac. Después que concibe, a los 9 meses, nace Isaac. Pero cuando concibió, Abraham tenía 99 años. Cuando usted va
al capítulo 18, no me atrevo a decir, dice, sí, el 18 dice, y a los 99 años Abraham fue circuncidado. O sea que cuando Sara concibió de Dios, porque Abraham estaba circuncidado. Además, ni si hubiera estado apto, podía concebir. Y ahí dice, por la fe, la misma Sara siendo estéril, concibió y dio a luz un hijo. ¿Por qué? Creyó. Creyó cuando Dios la visitó. ¿Qué creyó? Que el que la visitó era fiel para darle el hijo que había prometido. En Isaac, que será llamada descendencia. Versículo 28 del capítulo 4 de Gálatas. ¿Sabes qué dice? Así que hermanos, ustedes y yo, nosotros, así como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque cuando nos predicaron, creímos y seguimos creyendo. Somos descendientes de Isaac, somos descendientes de Abraham por la línea de Isaac, porque hemos creído. Porque todo depende de que logremos creer. Y dice Pablo allá en Gálatas 3:9, de modo, hermanos, que los que son de fe, los que creen, son bendecidos con el creyente Abraham.